Buenos días. Por medio del presente video presento mi cartilla de fisiología elaborada durante todo el semestre de fisiología del ejercicio. En la primera hoja podemos ver el índice. Luego comenzamos con la caracterización del deporte. Este deporte surgió aproximadamente en 1930 en Montevideo, Uruguay, debido al alto éxito que se estaba teniendo con el fútbol. Además, pues también debido al auge que la selección nacional tenía en los Juegos Olímpicos durante 1924 y 1928, eh, tras ganar la primera Copa del Mundo en 1930. La creación de este deporte fue hecha por Juan Carlos Seriani, profesor de educación física uruguayo. Debido a la falta de canchas disponibles para jugar fútbol, pues él adaptó como a las reglas y logró crear este deporte. Eh, la expansión y formalización de este deporte se dio a partir de la década de los 50 y 60, en el que el futsal empezó a formalizarse en diferentes países. En 1965 se celebró el primer campeonato sudamericano de futsal. En 1989 se fundó la FIFA, que reconoció oficialmente al futsal y organizó la primera Copa del Mundo también en Países Bajos. La evolución de este deporte ha tenido una gran evolución, ha crecido en popularidad y competitiva en todo el mundo. A nivel internacional, Brasil y España pues destacan altamente porque han ganado varios campeonatos mundiales. Otros países como Argentina, Portugal, Rusia e Italia también son destacados en este deporte. Eh, Se celebra la Copa Mundial de la FIFA de futsal, se celebra cada 4 años. También existen otras competiciones como la Copa América de Futsal y la Eurocopa de Futsal. Hoy en día, en la actualidad, el futsal es considerado y sigue creciendo a nivel mundial. La creación de ligas profesionales y la implementación de torneos para los jóvenes. El futsal ha demostrado que será una disciplina clave tanto para el desarrollo del talento futbolístico como para la expansión del deporte en comunidades alrededor de todo el mundo. Las reglas: eh, el balón tiene un peso de aproximadamente entre 400 y 440 gramos, es el número 4. El reglamento para el fútbol de salón es específico, cuenta con un área principalmente que está encerrada o cubierta. Eh, La duración del partido es de 20 minutos, dos tiempos de 20 minutos. Cada tiempo puede tener cada equipo un derecho a un tiempo muerto, que es un descanso de 1 minuto. En medio de cada tiempo también hay un descanso para todo el equipo de aproximadamente entre los 10 y 15 minutos. Los uniformes, los jugadores portan camiseta, pantaloneta, medias y zapatillas exclusivas para el deporte, además de espinilleras. Los porteros también usan un color diferente al uniforme del resto del equipo y normalmente usan rodilleras y coderas. Las faltas e infracciones. Para este deporte se va haciendo un acumulado por cada falta que se comete cuando se llega a la número 6, a 10 metros del área del portero. Se cobra un tipo penalti, no es un penalti porque es un poco más lejos. El arquero tiene un tiempo de 4 segundos con el balón para poder sacar y no puede pasar el balón de la mitad de la cancha cuando el portero saca. También existen los saques de banda y esquina que se realizan con los pies al borde de la línea, se coloca el balón y se saca. En las faltas se pueden cobrar de manera directa o indirecta, pues asumiendo los riesgos. Las características fisiológicas del deportista. Un deportista que practica esta disciplina no simplemente debe saber jugar, sino pues que debe tener unas condiciones físicas importantes, que son la flexibilidad, la velocidad y la coordinación, que estas son como las más importantes para el desarrollo óptimo de este deporte. Además tiene una resistencia cardiovascular indispensable, pues para aguantar los cambios de ritmo durante todo el partido. Además tienen una capacidad anaeróbica
fuerza y potencia muscular que le ayuda en los movimientos explosivos y en una agilidad y coordinación y para los cambios de dirección. El enfoque de la fisiología, pues la fisiología en este deporte busca eh, buscar la manera de tener un desarrollo físico y un desarrollo de capacidades físicas específicas. También se centra mucho en el deportista, pues la fisiología, ya que una mala ejecución de una técnica puede llevar a grandes riesgos para el deportista. La importancia de clarificar también los sistemas energéticos utilizados allí para el desarrollo explosivo, pues tienen una gran consecuencia. Dado también caso, pues ayudan a la recuperación y la prevención de las posibles lesiones en los gestos utilizados en el deporte. Los planos, cuando nos referimos respecto a los planos, contamos con los tres planos: el plano sagital, que son los movimientos laterales como el regate, la marca, y los jugadores deben ser capaces de moverse rápidamente hacia los lados para evitar a sus oponentes y defender. En el plano frontal, los movimientos que implican la apertura y cierre de los brazos y las piernas, así como los saltos, desplazamientos hacia adelante, hacia atrás, son cruciales para el control del cuerpo durante el juego. Y los giros y rotaciones del tronco y las extremidades ocurren en este plano, en el plano transversal, esenciales para el dribbling. Los ejes, el eje sagital permite movimientos de flexión y extensión, como al realizar un pase o un tiro a portería o una zancada. En el eje frontal facilita los movimientos de aducción y aducción, por ejemplo, al separar y juntar las piernas durante un dribbling o una carrera. Y en el eje vertical permite movimientos de rotación, como girar el cuerpo para cambiar de dirección o al realizar un lanzamiento de esquina. El sistema energético en el fútbol de salón, el sistema energético predominante es el sistema aeróbico, que incluye tanto el sistema aeróbico láctico como el sistema anaeróbico láctico. Sin embargo, el sistema aeróbico también juega un papel, pues, como importante para la recuperación durante el juego. El sistema anaeróbico aláctico, los principales ejemplos es un sprint para recuperar un balón, un regate explosivo, una transición rápida de defensa-ataque. Son acciones que dependen del sistema del ATPC. En el sistema anaeróbico láctico, de la glucólisis anaeróbica, los ejemplos más claros es mantener la presión sobre el equipo contrario durante un ataque prolongado o un periodo de intensidad intenso de ida y vuelta sin pausas en el juego, como una serie de transiciones rápidas entre defensa y ataque. Y el sistema aeróbico, los ejemplos claros son repetir sprint, acciones intensas con menor fatiga a lo largo del partido. Los músculos agonistas realizan acciones principales de movimiento. La acción principal del movimiento depende de una contracción para ejecutar un gesto. Los músculos que principalmente podemos observar que son los agonistas se encuentran en el cuádriceps al realizar la extensión de rodilla al patear, los aductores y aductores de la cadera en desplazamientos laterales y estabilidad, junto con los abdominales y los lumbares, que generan soporte al torso y ayudan a los cambios de dirección rápidos. Los gastrocnemios o sóleos, que son los que comúnmente llamamos pantorrillas, ideales para hacer empujes en la carrera. Los pectorales, el deltoides y los bíceps también son importantes para el control del balón. Y movimientos defensivos. Respecto a los músculos antagonistas, que son los que realizan la acción opuesta al agonista y actúan como apoyo en sinergia con ellos para realizar el movimiento. Encontramos los isquiotibiales, que suelen ser los antagonistas en movimientos que involucran una desaceleración y ayudan a la extensión de la pierna. Los tibiales interiores ayudan a la desaceleración y dorsiflexión del pie al estabilizar el cuerpo. Y los trapecios y los romboides, que son los antagonistas de los pectorales, ayudan a estabilizar los hombros en la defensa. Los glúteos, los deltoides y el trapecio dan una estabilidad y mantienen la postura en ciertos movimientos necesarios en el futsal, como el equilibrio
en un cuerpo a cuerpo y los músculos del tobillo para estabilizar y apoyar los giros rápidos, que estos son los músculos estabilizadores o fijadores. También depende del gesto a realizar, los músculos sinergistas pueden llegar a ser los mismos agonistas o antagonistas, todo esto depende de que se puede invertir. La generación de la fuerza. La generación de la fuerza depende de algunos factores fisiológicos como las contracciones musculares rápidas, las cuales son las fibras tipo 2, las fuerzas explosivas, la agilidad y la fuerza en un core, que son los abdominales, los oblicuos y los lumbares. Existe la generación de fuerza reactiva máxima y de resistencia que se logra a través de sprints, saltos, cambios de dirección reactiva, tiros y disparos explosivos. Los tipos de fibras. Contamos con dos tipos de fibras que estas se adaptan dependiendo del deporte. El tipo 2 en el futsal se activan durante acciones como el dribbling, los saltos, los tiros, y los jugadores necesitan una alta cantidad de estas fibras para maximizar su rendimiento en situaciones de juego dinámico. Y las fibras tipo 1 de la generación de la fuerza depende de varios factores fisiológicos como la contracción muscular rápida, las cuales son fibras tipo 2, la fuerza explosiva, la agilidad, la fuerza del core, que son los abdominales, oblicuos y lumbares. Equilibrio entre ambos. Los jugadores de futsal necesitan un equilibrio entre ambos tipos de fibras para desempeñarse eficazmente. Esto se logra a través de un entrenamiento específico que incluye ejercicios de fuerza, velocidad, resistencia y técnica. El entrenamiento específico para la velocidad y la agilidad, desarrollar fibras de contracción rápida. Entrenamiento de la resistencia para mejorar la capacidad de la contracción lenta y de la recuperación. Y el entrenamiento de la fuerza para aumentar la potencia general y la resistencia muscular. Clasificación de la contracción muscular. La contracción concéntrica, el músculo se acorta al realizar el movimiento, como en los sprints, los saltos, los tiros y al iniciar un cambio de posición. La contracción excéntrica, el músculo se alarga para realizar el movimiento, como en el control del balón, el frenado, los aterrizajes, que pueden ser involucrados en el mismo gesto que en otra contracción dependiendo del movimiento. Y la contracción isométrica, el músculo mantiene su posición generando fuerza igualmente como en posiciones de defensa, la sujeción del balón, posiciones de tiro y el equilibrio en el regate. Adaptaciones fisiológicas. Algunas adaptaciones generales se dan en el sistema cardiovascular, musculoesquelético, neuromuscular, respiratorio y metabólico. Específicamente, la fuerza y la potencia muscular es una adaptación aumentando el tamaño muscular y la fuerza gracias a los trabajos repetitivos. La resistencia a la fatiga como adaptación metabólica, mejorando también la agilidad y las capacidades aeróbicas y anaeróbicas. Capacidades físicas. Resistencia aeróbica, manteniendo un esfuerzo prolongado con un alto nivel de oxígeno, como en los diferentes sprints repetidos en el partido. Y la resistencia anaeróbica, en un esfuerzo físico de alta intensidad, con poca presencia de oxígeno, como en los regates y los cambios de dirección. Fuerza muscular, generando una gran cantidad de fuerza como en un saltos y duelos 1 versus 1. Velocidad, agilidad, moviéndose rápidamente y en los cambios de posición de manera precisa sin perder el equilibrio. La potencia muscular, generando mucha fuerza en corto periodo de tiempo en las acciones explosivas como en los tiros fuertes y regates veloces. Capacidades coordinativas. La capacidad coordinativa visomanual o visopédica, ideal para el control del balón, los pases y los tiros a portería. Los tiempos de reacción también son importantes para realizar rápidamente los cambios de posición, para interceptar un pase o para tomar rápidamente una posición defensiva. El equilibrio del ritmo son fundamentales para los cambios de dirección, frenadas bruscas y el segundo en cuanto a los desmarques o acciones defensivas. Evaluación de las capacidades físicas. Para la velocidad y la agilidad también se realizan sprint combinando las distancias cortas con el menor tiempo posible en ejecución. Un test puede ser el DT,
que requiere cambios de dirección. Para la resistencia aeróbica también se realizan sprint, combinando las direcciones cortas con un menor tiempo posible en ejecución. Un test puede ser el de nave que requiere cambios de dirección. Para la evaluación de las capacidades físicas se utilizan la evaluación a través de la resistencia aeróbica, que puede ser mediante el test de Navet o Cooper, y para la anaeróbica se utilizan más sprints repetidos en distancia corta, incluso el de una bicicleta estática para el sprint en tiempos cortos. Para la evaluación de las capacidades coordinativas, frente a la coordinación pisopédica, se realizan dribbling, slalom y se requiere control de balón con el pie. Para la reacción, el jugador debe responder a algunos gestos técnicos o señales visuales o auditivas en el menor tiempo posible, y para el equilibrio se utilizan superficies inestables para que el deportista mantenga la posición en determinado tiempo. En cuanto al ritmo, se realizan pases continuos, dribbling que sean precisos y mantengan durante un periodo de tiempo durante una distancia estipulada. Reacciones fisiológicas esperadas. Se espera que la frecuencia cardíaca aumente, así como la capacidad aeróbica y anaeróbica, de la mano con el aumento de la frecuencia respiratoria. Por otro lado, la acumulación de ácido láctico en ejercicios que demanden un gasto explosivo y contracción muscular rápida. De igual forma, la elevación de la temperatura corporal, lo que conlleva a la sudoración y pérdida de electrolitos. A nivel hormonal, se libera el cortisol, hormona responsable del estrés, que se ve involucrada en altas intensidades de juego, así como también se libera adrenalina, que ayuda a las respuestas rápidas del juego. Tarea de la mujer. Existen tres condiciones en esta definición que afectan el rendimiento físico y emocional de la mujer en el deporte. El número uno son los trastornos de alimentación. Es una de estas condiciones que afecta el rendimiento en el entrenamiento y en el partido, pues la alimentación es importante para tener energía necesaria y disminuye la resistencia. La amenorrea, que es la ausencia de la menstruación, lo que se considera un signo de desajuste hormonal afectando la salud reproductiva y ósea, afectándola a lo largo plazo, pudiendo aumentar el riesgo de osteoporosis. Y la disminución de la densidad ósea puede generar lesiones más fácilmente, como fracturas, y disminuir la recuperación de estas. Esta ya es la sesión, una de las sesiones y las referencias que utilicé. Muchas gracias.